Gracias. A ti. Bueno, agradecerle. Él fue el director de la tesis cuya portada os voy a enseñar. De paso. Sí. Y, por cierto, Olaya estuvo de presidenta del tribunal, así que Olaya Fontal. Bueno, pues vengo de una estructura que se dedica así a la mediación en gestión de la memoria y el patrimonio inmaterial y voy a hablaros de cómo pasamos en su día del concepto entrevista al concepto de unidad de patrimonio inmaterial o UPI, que desde el punto de vista estrictamente etimológico quizás no sea lo más correcto o académico, pero que nos sirve muy bien para explicar cómo se convierte una mera entrevista en una serie de contenidos de lo que llamamos unidad de patrimonio inmaterial, que es la persona. El patrimonio son las personas, es algo que se ha repetido mucho, me temo, en los últimos congresos de este mismo foro. Voy a partir de una pequeña reflexión filosófica. Y es que yo cuando empecé a pensar en generar una estructura que se dedicase a este tipo de cosas, tenía una inquietud vital. Y esa inquietud vital era que el proceso de globalización y el imperio de las pantallas se estaban llevando a una homogeneización y estandarización de los referentes culturales a nivel mundial. Y eso significaba, indefectiblemente, un empobrecimiento de la diversidad cultural mundial porque cada vez son menos y más globales esos referentes. Esto es un símbolo de ello. A mí me gustan los Simpson, que conste, no es que esté en contra de los Simpson, pero son el símbolo de alguna forma de que el fast food ha llegado también al ámbito de la cultura y al de los imaginarios, ¿no? Y que eso significa empobrecer porque quienes generan todos estos contenidos lo que tratan fundamentalmente es de que el conjunto de la población mundial sea más o menos igual para venderle poco más o menos las mismas cosas, que es mucho más rentable para el sistema. Entonces, en ese sentido, soy un ferviente defensor, como no podía ser de otra forma, de la diversidad cultural a nivel mundial, desde lo local hasta cualquier otro ámbito geográfico o temático. En ese sentido, no os voy a explicar la teoría general de la sopa, que me temo que por primera vez mencioné precisamente en este foro, en el primer congreso, pero que la sigo manteniendo porque le ayuda muy bien a explicar la relación entre las diferentes sopas del mundo, que son los diferentes, si queréis, metafóricamente, culturas del mundo. Cada cultura, cada colectivo humano genera una sopa, esa sopa, claro, se genera en diferentes marmitas, hay marmitas muy grandes y marmitas muy pequeñas, marmitas capaces de producir mucha cantidad de producción que luego a las pantallas, ¿no?, de alguna forma, y marmitas más pequeñitas que generan menos. Y las marmitas más grandes normalmente tienen una capacidad de fuego mucho mayor también, que ayuda a difundir. ¿Por qué? Porque cuando a la marmita le pones el fuego, la sopa se evapora, en este caso, admitirme que es con todas sus esencias, van a las nubes, y las nubes se juntan con el resto de sopas del resto de las marmitas, y una interacción cultural enriquecedora, vuelve a llover sobre las marmitas y esa es la forma en la que las culturas son dinámicas, ¿no?, en su interacción. Evidentemente, aparte de que las marmitas sean grandes, también hay otro elemento que es el de la tapa, que las marmitas que tienen tapa pues se pueden de alguna forma proteger de la lluvia excesiva, porque la lluvia excesiva normalmente lo que hace es que cada vez tengas más parte de la sopa de la marmita más grande, que es lo que ocurre hoy en día con la globalización. Es un poco la metáfora de explicar todo esto, ¿no? Y al final lo que está ocurriendo, de hecho, es que las marmitas pequeñas terminan formando parte de las marmitas grandes y perdiéndose esa diversidad a la que estábamos hablando. El culmen de todo esto, que en relaciones en ámbito de la ciencia política ya se utiliza desde hace tiempo, que es el soft power, ¿no?, el poder blando, cuya cima es eso, que no hace falta que os lo explique. Es decir, podemos perfectamente en un documental, no se nos hace extraño ver a una una mujer que está cosechando arroz en Bangladesh con una visera de esas, no nos resulta extraño, pero desde luego será muy raro ver a un ejecutivo estos de Wall Street con una visera con la bandera de Bangladesh, ¿verdad? Bueno, pues es la cumbre de todo esto. Entonces, con esa inquietud vital, yo me di de bruces con la Convención 2003 París. Ayer hablábamos de Faro, o hablaban de Faro, hoy hablo yo sobre todo de París, de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Entendiendo que mediante la gestión de la memoria y el patrimonio inmaterial, pues podíamos ayudar a alimentar, realimentar, crear, recrear los imaginarios colectivos diversos, porque en la medida en que son dinámicos necesitan estar continuamente adaptándose al tiempo que viven, ¿no? Y eso me llevó también a la necesidad de que hoy en día todos estamos muy obnubilados por los escaparates, al fin y al cabo en las pantallas, las webs o cualquier otro tipo de
de elemento de transmisión, pero tengamos en cuenta que para el storytelling hace falta compilar, ¿no? Hace falta primero colectar. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque la transmisión intergeneracional de esos referentes constitutivos de imaginarios, esos saberes, esas experiencias que dice la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, ya no se están produciendo. Cada vez hay menos relación intergeneracional y cada vez, desde luego, hay menos transmisión oral de esos conocimientos y de esas experiencias y de esos saberes. Prácticamente en 2 generaciones las pantallas se han apoderado de la transmisión de una forma brutal, ¿no? Hoy en día cualquier persona, desde luego menor de 40 años, pasa muchísimo más tiempo mirando a las pantallas que a la cara de su madre, de su padre, de sus amigos y de sus hermanos y hermanas. Entonces, como es muy difícil y además no parece lo más idóneo luchar contra esa nueva era tecnológica y de difusión mediante pantallas, entendía que lo más práctico era tratar de llenar las pantallas con los referentes que ya nos están transmitiendo. Y en ese sentido, pues para abrir los referentes comunes del pasado, las vivencias, experiencias y saberes transmitidos, así como los proyectos de futuro compartido, muy importante, compone el imaginario colectivo de cualquier grupo humano, un imaginario dinámico que cristaliza en su propia identidad. Decodificando, analizando, categorizando y transmitiendo esos imaginarios, fortalecemos la diversidad cultural mundial y podemos potenciar el desarrollo local sostenible. Eso también es importante. Y entendemos que eso es gestión del patrimonio inmaterial y que esa es nuestra labor. Las metodologías que seguimos en este sentido, una de las cuales hoy os voy a explicar con más detalle, están recogidas en esta tesis doctoral, cuya dirección pues bueno, tuve el honor de que llevase Alex Ibáñez. Y está colgada, o sea que quien quiera la puede leer. Este es el equipo, la foto es un poco antigua, hay algunas personas que han cambiado, esto también es dinámico, evidentemente, pero bueno, estamos hablando de un equipo transdisciplinar en el sentido en que no tratamos de que cada persona sepa de una cosa, sino de que cada persona sepa de bastantes cosas. Pero bueno, el eje desde luego es la perspectiva antropológica, aunque hay personas del ámbito del diseño, de la comunicación, incluso del ámbito comercial, todo esto. Bien. Y ahora vamos a ir somos 14 en este momento, que sepáis en nómina y plantilla, y luego tenemos una serie de colaboradores. Vamos al ámbito de la memoria, que es una de las líneas fundamentales de nuestro trabajo, y a la recopilación de la misma para su transmisión posterior, ¿no? Y tengo que decir que en este sentido hemos tenido la suerte en esta estructura de acertar con la sistematización de la metodología antropológica de recopilación de historias de vida en formato audiovisual, lo cual nos ha permitido, sin abandonar el carácter científico, poder hacer muchos trabajos, recopilar gran cantidad de historias de vida, además a unos costes pues, accesibles, ¿no? Para quienes financian estos proyectos, que en un inicio han sido los municipios de nuestro entorno, pero que hoy en día, afortunadamente, también conseguimos que inviertan en patrimonio inmaterial y en memoria empresas, etcétera. ¿Eso es del primer bloque? Ah, bien, entonces voy muy adelantado. Es que ricasco. Bien, voy adelantado, me alegro mucho. Tendremos más tiempo para el taller. Bueno, entonces, claro, ¿cómo conseguimos pasar de la entrevista a decir, no, esto es una UPI, ¿no? ¿Cómo hacemos que una persona se convierta en una UPI en cuanto... Y vuelvo a insistir, es terminología que hemos acuñado nosotras, pues... porque nos viene bien y yo creo que es muy significativa. Pues antes de deciros cómo empezamos, os voy a enseñar cómo terminamos, de forma que primero vamos a ver una serie de audiovisuales que muestran el resultado ya en la fase de transmisión, el storytelling de arriba, para después explicaros, para llegar a eso, cuál es el proceso que seguimos. Y luego en el taller ya haremos una pequeña práctica de esto. Por eso lo del flashback. Bien. Sonido, por favor. Gracias. Muchas gracias, que Dios se lo pague. Dios se lo pague. Garita, Osa, Garayoa,
Nuin. Borda Machueta, Bordaita, Paterna Bidea, Gazolaz Bidea. Mentinekoa, Velasconekoa. Juanena. Mezqueta, Ilunday. La Peña La Rubia. San Cristóbal, el otro Arzanegui. Empezamos a pescar y en el río se sacaba el dinero. Empezamos con barbos, después cangrejos, luego en agosto se abría otra vez la pesca del barbo amarilla. Saltar a la comba, jugar a las tabas, a correr por el pueblo, cromos, a pelota, al fútbol también jugaban los muchachos. Este es un tráiler de uno de los ejemplos de documentales etnográficos que realizamos sobre la base de recreaciones por parte de las generaciones jóvenes de cada localidad, recreando muchos de los testimonios de sus abuelas y abuelos, ¿no? Es una forma, mediante la participación precisamente de esas nuevas generaciones, de romper ese corte que hay intergeneracional. Todo el proceso de producción es muy participativo en ese sentido porque es lo que nos permite que haya ese enganche por parte de las nuevas generaciones. Vamos con otro ejemplo, en este caso de perspectiva de género. Le saca, y esta señora fue con otra al encierro en los años 20 a correrlo en Pamplona. Entonces las pillaron, que eran unas mujeres, hombre, se habrían camuflado lo mejor posible, me imagino, y las cogieron y las sacaron a hombros. Las sacaron, bueno, a hombros arrastradas de malas maneras. Y lo que sobraba de la plaza, me ponía mi madre un burute con un trapo en la cabeza, me ponía la cesta, me cogía otra cestica así, con un peso que me hizo mi madre, con 2 platillicos, y me iba por las afueras a vender. ¡Que colean! ¡A las madrillas que se acaban! Bajaban las mujeres cuando acababa el pescado para casa. Yo he sido la segunda taxista de Navarra. Me saqué carnet de primera, claro, para eso. Me examinaron con un camión de 5 toneladas. Me presenté y saqué a la primera. Y todavía lo mantengo. Sí, aún lo en mantiene, septiembre lo carnet, renové. sí. Y eso, experiencias con el taxi he tenido de todas. Y el tío ya se me puso un poco tonto. Nada más salir. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué no hago con este tipo? En la venta de musquis. Le paro, digo, bájate tú que ya bajo yo. Mira, aceleré el coche. Que cuando yo era joven, tenía 19 años, me quedé embarazada con un chico que me gustaba eso, pero después dijo que fue a por tabaco y no volvió. La relación católica enseguida te quitaban del medio. Es mi hija y es mi nieta. Y fue mi madre a por mí porque yo era menor de edad, tenía 19 años. Y ya te digo, sí, te miraban como si habrías hecho algún crimen. A ellos que les importaba, la había tenido, muy de acuerdo. ¿Quién la había parido? Yo. ¿Quién la cuidaba? Yo. Nos ponemos a bailar la jota, no hicimos más que empezar la jota y vino el aguate. Queríamos el favor de retirarnos. Pues ha dicho el alcalde que vayáis, vino el alcalde. ¡Qué vergüenza! Parece mentira. ¡Hola! Renegó todo lo que quiso. Con que lo que habremos hecho, a la cárcel, Virgen María, pues a la cárcel. Ni entzut lan klase guzti. Nik lehenu estarbilai, ongarri egiteko, azpiontzak egin zien, burnisardiatekin. Haure da egin eta nion ekateatzen jubenik. Hau hemen ezin burdile sartzen, zeran nola belle zu aturaitzen juen estarbilen. Eta aile behi ondile alde eta belle, burdilena eta aien jarri eta hor kargatzen orixen hartu hortonduek, orixen. Pero después cuando te casabas, en la fábrica de Musoli no te dejaban seguir trabajando, te daban un dote de cada año que habías estado trabajando, te daban una extra, un dote que decían un dinero y te ibas. Pero yo me quedé trabajando hasta que terminó la construcción de Udala, que ya estaba embarazada y había nacido mi hija y todo. Seguía trabajando. Éramos 6 hermanos. El hermano mayor, ¿dónde estaba? La hermana mayor, por circunstancias de la vida, se lió con un hombre, se quedó embarazada y se fueron. Mi padre rompió la pierna. La mayor en casa era yo. Teníamos vacas.
Si yo no me movía, las vacas había que quitarlas. Y los tíos arrendaron el caserío de Arce. Arrendaron el caserío. Y estaban mi padre cojo y mi tío en la calle, hablando frente a frente, hablando cómo iban a solucionar la casa. Iban a ir las vacas, pero en el paquete de las vacas iba la Donata, que ya te lo dije antes también. En aquel paquete iba yo. La precursora del feminismo la tenemos en Burlada. Allá ha pasado a mí, pues como a tantas. La manga está aquí y los pantalones está abajo. Lo que escándalo hicimos. Nos metieron a las 6 en la cárcel. Se presenta en casa a reclamar. A reclamar que le dejó en mitad del camino. Que le dejé en mitad del camino y que tuvo que venir andando hasta Irún. Y así ha sido mi vida. Toda la vida trotando. Y jamás me ha oído nadie protestar. En el ámbito de la educación formal, una serie de unidades didácticas. Aunque no los veas, son parte del paisaje en el que estás. Este entorno ha condicionado sus vidas. Desde cierta hora de la mañana que se calcula que se le vería ya a San Miguel, ya a verle, estaban bandeando, se bandeaba mucho, esa mucha alegría y mucho recibimiento. San Miguel de Aralar sí que viene todos los años y sí que bendice los campos. Ahí vienen, antes venían de más, ahora ya como va el ángel de Aralar a todos los pueblos, pues... Y entonces se celebra una función en la iglesia y ya es la misa, y al día siguiente pues la misa de 10 y a la tarde la despedida. Hamaika urteken, eta eran egon nintzen 7 urte eta piko. Beste mundu bat ikusteko modua izan genuen. San Fermin ondorien tren osoak etpatzen ziren hemendik San Miguelera anegona pasa eta berriz irinara, bai, jende asko. Sus testimonios te darán una visión completa del lugar que estás visitando. Sus recuerdos te harán entender lo que estás viendo. La memoria es parte del paisaje. La memoria es parte del futuro. Bueno, estos son trabajos para dotar de dimensión inmaterial a centros de interpretación, museos, etc. Y en educación formal, ahora sí, un par de unidades didácticas. La primera grabamos en Leiza este vídeo. Una segunda después. Egingo ditugu gauza desberdinak gai baten inguruan. Nola duen izena gai horrek? Ondarea landuko dugu. Pues horretarako etorri naiz. Zuek ikasteko zer den ondarea eta zer den zuen ondarea eta hori dena, bale? Orduan, joango gara poliki-poliki gauza desberdin asko egingo ditugu eta azkenean seguru galdetzen badizuet, zer da zuretzat ondarea? Bakoitzak esango duela erantzun desberdin bat. Nire herriko euskara da, bizkaiera, lekeitiar, bai? Itxasoko ura da, eta itxasoko ondarra edo area. Senegalen nego nintzen. Ikusi nahi duzu jalaza? Bai. Hau da. Jalasarena. Azaldu mimikaren bidez, eta beste taldekoek asmatu behar dut zein den lanbide hori. Horia, pentsatu zuen etxean edo familian erabiltzen diren hitz edo esakunen espresio propioak. Zuentzako garrantzitsuak bereziak diren 5 leku, 5 toki, herrikoak.
Pentsatu eta gero abestu, zuen klasean modan dagoen abesti bat. Besoa zabaldu, besteak onartu, uritzen zaizuna, errespeto zartu, pozik bizikleta. Ikusiko dugu bideo txiki bat. Leitzako ondare esmateriala, elkarrizketa. Bi taldetan ez. Eta hemengoak urra pasatu behar duen. Eta bozkoak ez dio utzi behar, niri pasatu. Urrengo egunerako baduzue lantxo bat egiteko etxean. Eta badago hemen jolas bat ez duguna ezagutzen, marroan. Agian zuen gurasoek, zuen aitona amonek, agian hori ezagutzen dute. Orduan, zer egingo duzue? Informazio hori bildu. Esaten badizuet, zer da ondarea zuentzat? Segurazki izango duzue ideia bat, ezta? Lehen etzen iketan izan, eta orain izango duzue ideia bat. Zer da ondare ez materiala? Ondarea da, guztikitan eta erabiltzen dinozo zauzek eta guretzako gure altxorra bezala dena eta asko erabiltzen ginuna. Bueno, supongo que a alguien se le habrá alegrado el ojillo viendo alguna camiseta de la Real por ahí, aunque fuera en Leitza, ¿verdad? Y bueno, es un trabajo que hicimos con Bitartean, que ahí salía también, que trabaja en el ámbito precisamente de la educación patrimonial, y el segundo vídeo del ámbito de la educación formal, o una idea didáctica hecha con el gobierno de Navarra, es Dimbili Dambala. El vídeo es más corto. Dimbili Dambala es una herramienta educativa para el aula con la que realizar proyectos de trabajo vinculados con la investigación artística desde la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de distintas localidades navarras. En este juego, como veis, hay diferentes casillas. Os invitamos a jugar y a hacer vuestra esta herramienta, modificándola o transformándola según vuestras realidades e intereses. Se moverá tantas casillas como marque el dado. El color determina la temática. ¿Cómo jugamos? El objetivo del juego es pasar por los 4 espacios de taller, cada uno con un eje temático distinto. Ganará el grupo que lo consiga. Pero la madre se solía poner la falda larga con la... ¿cómo se llamaba? Mantilla. La mantilla por eso, y sus zapaticos, y así de montañesa. Vale, en tu pueblo, barrio, ¿tenéis algún traje tradicional? Lo tenéis que describir mientras que vosotros lo vais a ir dibujando. Pantalones blancos, se pueden llevar cortos o largos y tienen una faja. Una vez superada la evaluación del resto de clase, el grupo que ha contestado bien a la prueba podrá poner los cuños que le correspondan en su tarjeta de viaje, con la que irá registrando su camino. 3, 4, 5 y 6. Bueno, ya has querido llegar, ¿eh? Cuando un grupo llega a esta casilla de espacio taller, el juego queda en pausa, ya que todos los grupos tendrán que realizar un proyecto que puede durar varios días o sesiones de trabajo. Como podéis ver, tienen las alas y por detrás tienen la máquina que sacan cables
para que cuando la casa vuele no se mueva. Bueno, el flashback ya lo hemos hecho. Se supone que todo el proceso que voy a explicar ahora lo hacemos para terminar haciendo contenidos de transmisión como los que acabamos de ver. Entonces, la metodología sistematizada de recopilación de historias de vida en formato audiovisual parte de lo de siempre, de la necesidad de tener la pasta para hacerlo. Cualquier proyecto necesita pasta. Y habitualmente en el ámbito del patrimonio inmaterial en general y de la memoria incluso, la costumbre es que eso salga de presupuestos públicos y suele ser en muchos casos así, pero afortunadamente empieza a no ser siempre y eso creo que es importante. Es muy importante porque hay estructuras, incluso privadas, asociaciones, pero incluso empresas que para su propio beneficio consideran que hay un retorno invirtiendo en este tipo de contenidos. Os lo puedo asegurar. No obstante, ahora estamos en educación patrimonial y no voy a entrar en ese aspecto, que será para otro día. Una vez que logramos la financiación, y en este caso sobre todo en el proyecto que nos vio nacer con la Universidad Pública de Navarra de la mano del profesor Alfredo Aixeina Sorena, lo que hicimos es conseguir fundamentalmente financiación por parte de los municipios, pero al fin y al cabo el proceso que os voy a explicar lo aplicamos en cualquier proyecto, en cualquier ámbito, tanto geográfico como temático. Y lo fundamental, y el taller va a ir luego sobre esto, es caracterizar el ámbito territorial o temático de la recopilación. ¿Qué proyecto queremos? Y voy a empezar con la metáfora que solemos utilizar, que la utilizo también en el título de la tesis. Vamos a ir a una mina y queremos sacar un tesoro de esa mina. Vamos a por oro, vamos a por plata, vamos a por oro y plata, vamos a por diamantes. ¿Qué tipo de piedras preciosas queremos sacar de esa mina, ¿no? Y qué tipo de lingotes queremos hacer con esa mina en función de qué tipo de transmisión queremos hacer posteriormente. Todo eso se decide aquí, en la caracterización. Luego es fundamental. La caracterización se hace en una o varias reuniones con una comisión representativa de la comunidad de la mina, entiéndase la metáfora, de la cual queremos sacar el tesoro. Es la propia comunidad la que establece, sea un municipio, sea un gremio, sea cualquier tipo de entidad geográfica o ámbito temático. Decide qué personas deben conformar esa comisión de caracterización sobre una serie de criterios. Los criterios son que sean conocedoras de la evolución dinámica de ese ámbito que se va a trabajar. Y, bueno, pues, dependiendo del proyecto, pueden ser personas que hayan estado y que conozcan, sobre todo a gente ya con cierta edad, pues de asistencia social o del ámbito de la cultura o si es un proyecto geográfico de un ámbito fundamentalmente agrícola, pues que conozca a gente de ese ámbito. En fin, esa comisión de caracterización debe estar compuesta por personas capaces de ir determinando los hitos fundamentales que deben componer no ya solo el proyecto, sino también el propio cuestionario base que van a utilizar las personas que van a hacer las entrevistas y convertirlas en unidades de patrimonio inmaterial. Van a establecer las bases y los criterios para convertir las entrevistas en unidades de patrimonio inmaterial. Cada una y estas mismas personas, esta misma comisión, se va a encargar de identificar a las personas que mejor representan el cuadro que han dibujado durante esas reuniones, de forma que cada una de esas personas sea una pieza del puzzle que compone el cuadro. Luego ya veremos si las piezas, una vez recopiladas, responden a los colores que han pintado en el cuadro previamente. Una vez hecho eso, las personas seleccionadas se les avisa por parte de la institución correspondiente y se les invita junto con sus familias a una presentación del proyecto, de forma que se sientan parte del mismo, no ya solo esas personas, sino también su entorno familiar. Esto nos evita luego negativas a participar. La documentación necesaria, bueno, pues el cuestionario base, que ya ha debido ser adecuado a la caracterización que ha establecido la comisión y a las características de cada una de las personas que han sido identificadas en esa comisión de caracterización. La ficha de informante con los datos de la persona y la autorización de divulgación por parte de la persona entrevistada para el proyecto en sí. Sea quien sea, hay que dar permiso para utilizar y tiene que firmar la persona para utilizar eso en donde sea. Y a partir de ahí se ejecutan las entrevistas, ya no hay problema, ya saben cuándo llaman quién viene y para qué es. Y eso sí,
cuando hablamos de un cuestionario base que ha sido adaptado a los criterios de la Comisión de Caracterización, no estamos hablando de una entrevista de preguntas-respuestas, sino estamos hablando, a poder ser, cuanto más mejor, de un monólogo por parte de la persona protagonista, y quien está al otro lado, quien guía, lo único que tiene que hacer es ser fiel a los objetivos que persiguió la Comisión de Caracterización al seleccionar a esa persona y, fundamentalmente, guiarla, intentar que vaya a hablar de aquellas cuestiones por las cuales ha sido especialmente seleccionada esa persona. Si es una persona muy cantarina, trataremos de sacarle canciones. Si es una persona del ámbito agrícola, pues temas agrícolas, y así, ¿no? Para que represente lo que en principio, para lo cual fue seleccionada. Hay una adecuación, como he dicho, del cuestionario, hay una sistematización. Depende de los proyectos, esto es muy aleatorio, pero imaginemos entre 2 y 3 horas brutas de grabación. Con esa caracterización apenas perdemos contenido, es decir, es muy poco lo que no sirve de esa grabación. Suelen salir unas 70 secuencias de más o menos 2 minutos, porque luego esto hay que secuenciarlo, también con el criterio de la caracterización previa. Tu protocolo de seguridad, copias de seguridad, el tratamiento, análisis e indexación siguiendo la metodología antropológica y con esa perspectiva y con los criterios establecidos en la Comisión de Caracterización. Esta es una ficha ya un poco vieja, la verdad, y esta diapositiva tiene bastantes años, de un análisis antropológico. Aquí veis, bueno, pues el in y el out del vídeo, ¿no?, para secuenciar, y el título y el abstract de esa secuencia. En ocasiones, en función de la caracterización, vamos a abstract o vamos a etiquetaje. No vamos a transcripción, porque hoy en día la transcripción la puedes hacer en cualquier momento, no es imprescindible, pero los buscadores lo que te exigen son etiquetajes como es debido. Una persona puede estar hablando de contrabando durante media hora sin mencionar la palabra contrabando. Y eso es un problema para los buscadores. Luego, el etiquetaje es muy importante, y sobre todo si en el futuro queremos aplicar inteligencia artificial a todo esto también. Pero bueno, evidentemente luego la edición en función de esa... Y esto es el resultado de los clips, resultado de ese análisis. Yo parto de la base también, hay una cosa que sí tengo muy clara. Yo vengo del ámbito de la comunicación y después he pasado al ámbito de la antropología, de la gestión de estructuras empresariales. Pero hoy en día, para hacer un trabajo de estas características, es cierto que un mínimo control de usuario de los medios audiovisuales es imprescindible. Yo a los departamentos de antropología, desde luego, les digo, o sea, el lápiz de una antropóloga es una cámara. Hoy es una cámara. Y para hacer proyectos de estas características, evidentemente, si no tienes la opción, lo que sea, pues puedes ir al audio y puedes ir, si quieres, a lo escrito. Pero claro, el audio y lo escrito con el audiovisual siempre lo tienes, al revés es imposible. Puedes hacer sopa de pescado con un acuario, pero no puedes hacer un acuario con una sopa de pescado. Bueno, se entiende, ¿no? Y una vez que terminas, por supuesto, una presentación de lo recopilado, un retorno, 3 minutos. Vale, genial. Reparto otra vez presentación y entrega, evidentemente, del trabajo finalizado a quien te lo ha financiado, a tu cliente, sea la estructura que sea, público o privada, pero una copia muy importante, al menos del bruto, a cada una de las personas que ha contado su vida, que nos la ha regalado, o que se la ha regalado o que la ha entregado por el bien común. Y a partir de ahí ya la transmisión que ya hemos visto, luego ya no volvemos a la transmisión. A partir de ahí, con ese tesoro, con esos lingotes, esos clips de vídeo son lingotes con los cuales hacemos sortijas, pulseras y de todo. 2 éxitos. En el último minuto digo 2 éxitos en este sentido, o 2 ejemplos. Por ejemplo, de toda esa inquietud filosófica de que hablaba al principio. Por ejemplo, en la recopilación de la localidad de Noain, cerca de Pamplona, muchas personas hablaban de un tal Chanchagain, que era un mendigo de los años 40, 50, que iba por las casas pidiendo, era muy habitual ir pidiendo por las casas, y pues de vez en cuando también pues, se quedaba con alguna gallina sin pedir permiso y ese tipo de cosas, ¿no? Pues por eso se hacía famoso también el hombre. Y se llamaba Chanchagain, y se ha convertido, después de todo este proceso de recopilación, se ha convertido en un personaje de su comparsa de cabezudos. Y, ¿no? Bueno, ¿hemos alimentado o no hemos realimentado el imaginario colectivo local? Sí, entiendo. Bueno, lo han alimentado la propia comunidad. Nosotros hemos hecho de intermediarias, no mucho más. Y la segunda
ahí tenéis la escudanza de Olagüe, el Valle de Anué. Esto es una recopilación y una transmisión que hicimos, no tiene ni 400 habitantes el valle, son diferentes localidades, y Olagüe es una de las localidades del Valle de Anué, que es el municipio. La escudanza de Olagüe no se había transmitido a las nuevas generaciones como consecuencia de este documental y de que saliese la escudanza en el documental. En la escuela ya se estableció que la escudanza se enseñaba, ¿no? Entonces ha habido un corte, pero han vuelto. ¿Hemos realimentado el imaginario colectivo local y el patrimonio inmaterial local? Bueno, pues un poquito sí, ¿no? Un poquito. Pero bueno, mineras. Mineras, y en este caso hablamos de memoria y de convertir una entrevista en una unidad de patrimonio inmaterial generadora de lingotes para nuestro tesoro, como decía la chica en Leitza, ¿no? Y esto es, no lo voy a, así, os lo he hecho así para abrumar un poco, esto aplicado a una cosa tan extraña o tan normal como puede ser un club de fútbol, Boca Juniors. Esto se le presentó a Boca Juniors hace 4 años, no lo han hecho, aparte de que tal y como está Argentina no está como para ir allá a hacer muchos trabajos. Pero esto es un proyecto de recopilación del patrimonio, de la memoria oral, el patrimonio material, de las referencias y el imaginario de los bosteros, ¿no? El tesoro Xeneize. Bien, tiene muchos aspectos y no tengo tiempo para explicároslo, pero en toda su simplicidad y complejidad, aquí también se prevén fuentes de financiación a través de lo cual, financiación privada, el club ni siquiera pone un duro y se queda con el tesoro. Pero bueno, es para otro día. Ahora al taller, ya está, ¿no? Bien, vale, he cumplido con esto. Pero claro, en el taller no podemos hacer todo el proceso. Entonces vamos a elegir una parte, la parte que pudiéramos hacer aquí, que es la comisión de caracterización. Pero claro, para ser, más que la comisión de caracterización es la previa a la comisión de caracterización y la comisión de caracterización. Como no estamos muchas personas, igual podemos hacer un solo grupo. ¿A ti qué te parece, Teresa? ¿18 o dos grupos o uno? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas, levantad la mano por favor, cuántas personas sois del ámbito estrictamente académico? Es decir, sois profesoras y profesores en el ámbito universitario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, o sea, la inmensa mayoría. Pues hacemos un único ámbito. Vamos a ver. La propuesta entonces es que tratemos de pergeñar un proyecto de recopilación de una universidad, de la memoria oral de una universidad. Para lo cual os voy a pedir que os juntéis como podáis, así, y que propongáis, es decir, en este sentido. Os lo voy a poner ahí, cogéis un papel o lo que sea y vais rellenando esto. ¿Qué minerales vamos a sacar de esa mina, que es una universidad? Vaya, perdona. No, la mina no. La mina sería la universidad en este caso. No tengo preparado, yo creo que lo preparéis vosotros. O bueno, es otra posibilidad. Bueno, ya está. Enmienda yo por mi parte aceptada. Joder, cualquiera le dice al jefe que no. Bueno, puede ser por el CIEP, pero la cuestión sería, entonces, que preveáis qué perfiles deberían componer la comisión de caracterización, los perfiles que tienen que formar parte de la comisión, que es previo a la comisión. Porque, o sea, no se trata de... normalmente serían nombres y apellidos. En este caso no son nombres y apellidos, sino perfiles. ¿Qué tipo de perfil deben componer esa comisión? Y segundo, que establezcáis los hitos fundamentales del proyecto. Es decir, en CIEP 5 o en el CIEP en general, ¿qué fases de la vida del CIEP podemos establecer como bloques, ¿no? ¿Qué fechas? ¿Qué ámbitos de conocimiento? ¿Qué personas o personajes son hitos también dentro de ese imaginario? ¿Qué lugares identitarios existen o no? Si la Universidad de Valladolid lo sería o no lo sería, si este lugar lo sería. Si se ha generado literatura oral o no, no sé si en la escena se canta o se deja de cantar, yo habrá un problema igual. Evidentemente, cuanto menos recorrido temporal tiene el objeto de análisis, pues más difícil es sacarle el oro y la plata, ¿no? Normalmente cuando hacemos proyectos de estas características suelen ser cuando ya hay más de una transmisión intergeneracional, luego hay mucho corpus, con CIEP habría menos, pero bueno, es todo un reto. Símbolos,
si logos o lo que sea, u otros. Y claro, a partir de ahí, luego ya sería determinar qué personas deben ser entrevistadas para convertirse en unidades de patrimonio inmaterial representativas de CIEP, ¿no? Venga, pues ya está.